Hola, buenas tardes de nuevo. Hoy martes 1 de diciembre del 2020. Vamos a dar comienzo a la sesión número 115 del estudio del libro recopilatorio sobre las enseñanzas del alma de Alice Bailey y el maestro tibetano. Estamos en la sesión 115, el alma, la cualidad de la vida. Como de costumbre, tenemos la primera diapositiva famosa en la que nos encontramos los múltiples nombres de la conciencia. Son 42 nombres, si la memoria no me falla. Si hay algún interés específico en alguno de los nombres estos, como cada 10 diapositivas aproximadamente tenemos una dedicada a preguntas, pues en ese momento se formula la pregunta. Aquí nos quedamos la semana pasada, la sesión 114. Dice, pero a medida que transcurre el tiempo, con la ayuda del maestro, se logra la armonía del color y tono, pues son sinónimos, hasta que finalmente se obtiene la nota fundamental de la materia, la tercera mayor de la personalidad alineada y la quinta dominante del ego, seguida por el pleno acorde de la mónada o espíritu. Estuvimos debatiendo un rato que qué será esto, qué no será esto, y deberíamos tener en cuenta que en el camino de perfeccionamiento hay por parte del tibetano una infinidad de expresiones que a veces las explica, a veces no las explica, y lo que pretende es que nosotros nos retemos a nosotros mismos e intentemos hacer analogías, es decir, establecer cierta relación con aspectos de la enseñanza esotérica. No sabemos si la nota fundamental de la materia, la tercera mayor de la personalidad alineada y la quinta dominante del ego. Bien, entendamos una cosa, nosotros podemos conocer el mundo de la materia, de la personalidad, los tres famosos mundos planos o estados de conciencia donde se desenvuelven los vehículos del alma, y evidentemente cuando alcancemos determinado punto tendremos la personalidad alineada y evidentemente la personalidad reflejará precisamente lo que es la conciencia del alma. Claro, el aspecto, la quinta dominante del ego. Bueno, pues estaríamos hablando a lo mejor de algo mucho más elevado. Y seguida dice después por el pleno acorde de la mónada. Bien, eso será en el estado iniciático. Tal vez nos está hablando del estado de aspirante, del estado de discípulo y del estado de iniciado. No olvidemos que el objetivo es conseguir que el cuerpo causal brille como estas flores, estas bugambilias, estas hortensias que tenemos en esta composición proveniente de la Semana de las Flores del año pasado en Girona. Vamos para adelante. Dice, el alineamiento con el ego, con mayúsculas, eso solo es posible para el hombre que ha llegado al sendero de probación o a cierto punto bien definido en la evolución. Alineamiento con el alma. Por el conocimiento y las prácticas se adquiere el poder de utilizar automática y científicamente el sutratma, es decir, el canal, el hilo de la vida, como medio de contacto. Sabéis que el sutratma es este hilo de vida que nos comunica con la parte más elevada. Nosotros nos toca desarrollar el hilo de la creación, de los tres hilos de la Antakarana. Tenemos dos por definición, tenemos un sutratma y tenemos un hilo de conciencia, pero el hilo creador por excelencia, el tercer hilo que conforma la Antakarana, que arranca en el centro laríngeo, es el que nos toca construir encarnación tras encarnación. Sucede que desde que empezamos en el sendero, muchas vidas atrás seguramente, hemos ido tejiendo esos hilos. El primero ya nos viene por estar encarnados. El segundo, el hilo de la conciencia, está directamente anclado en la cabeza. Y el tercero lo vamos construyendo utilizando la energía creativa del centro laríngeo, que se consigue cuando se ha logrado traspasar la energía que alimenta el fuego del centro sacro, se ha ido poco a poco orientando hacia el centro laríngeo.
Es el que nos va a dar una claridad mental, el contacto con la mente abstracta, el que nos va a llevar al mundo de las ideas y sobre todo, el que nos va a aportar intuición, hasta que finalmente se despierte el centro cardíaco, es decir, la contraparte que existe en el centro coronario, y la intuición forme parte ya de nuestra proceder, de nuestra técnica de acercamiento a la verdad. Pero eso tal vez queda bastante lejano todavía. Dice, solo es posible para el hombre que ha llegado al sendero de probación o a cierto punto bien definido en la evolución. Por el conocimiento y las prácticas se adquiere el poder de utilizar automática y científicamente el sutratma o canal como medio de contacto. Cuando a esta capacidad se agrega la utilización del antakarana, con igual facilidad, el puente entre la tríada y la personalidad, tenemos entonces un poderoso agente de la jerarquía en la tierra. Entre la tríada y la personalidad. A fin de cuentas, ¿qué papel desempeña el alma? Sabemos que el primer trabajo que tenemos que hacer, el primer antakarana que debemos de construir, es el que va de la mente concreta a la mente abstracta. Desde de la personalidad separada a lo que es la mente abstracta, que es el asiento precisamente donde está el alma. Esos famosos 3 primeros subplanos, desde el subplano mental, del subplano al mismo tiempo del plano físico cósmico, tal como lo entendemos desde la Tierra. Entonces, sabemos que el átomo manásico permanente está en el primer subplano, en la parte más refinada de ese plano mental, que es subplano del plano físico cósmico. Por lo tanto, el objetivo es que el alma, que está en el tercero, poco a poco se vaya acercando al lugar donde realmente está el punto más denso de la mónada, que es el átomo manásico permanente. De ahí, el día que saltemos del tercer subplano al segundo, estaremos en contacto con el átomo búdico permanente. Todo esto es lejano, pero aquí lo que nos dice que este puente arcoíris, este antakarana que construimos entre lo que sería la tríada espiritual, los vehículos de la mónada, y lo que sería la personalidad integrada actuando como una unidad, es el antakarana correcto que debemos desarrollar. Pero para ello, como os he explicado antes, los 3 hilos que responden precisamente a los 3 átomos permanentes de la tríada debe estar perfectamente interconectado. De lo contrario, como estudiamos el año pasado o el anterior en el tema de la cuarta iniciación en estas mismas clases, no se producirá nunca el tema de la crucifixión. La forma de hacerlo es con un correcto alineamiento. Hemos empezado a hacerlo poco a poco y tenemos un día que tengamos una relación directa con la tríada. Y la personalidad entonces ya no será un obstáculo. Dice el tibetano, tenemos entonces un poderoso agente de la jerarquía en la tierra. ¿Por qué? Pues que no está a la cortapisa de la mente concreta y sobre todo de lo que significa el mundo de la personalidad con sus espejismos, sus mallas, sus ilusiones. Continuamos. Dice, en las primeras etapas, este alineamiento debe ser realizado concisa y cuidadosamente por medio de la concentración y la meditación. Dice, luego, cuando se ha implantado el ritmo correcto de los cuerpos y la purificación de las envolturas se ha seguido rígidamente, la actividad dual llega a ser prácticamente y el estudio puede entonces abocar su atención a la tarea de construir y vitalizar conscientemente, pues ya no se concentrará para lograr el alineamiento. Vamos a repetir porque es muy interesante lo que dice el tibetano. Dice, en las primeras etapas de este proceso de construcción del antakarana, de este acercamiento, genéricamente entendido como la casa del padre o el contacto con el alma o con el espíritu, como se le quiera llamar, debe ser realizado de forma concisa y cuidada, por medio de la concentración y la meditación. Por lo tanto, solamente nos queda vivir una vida completamente entregada a este servicio, la concentración, estar centrado en un punto. Luego, cuando se ha implantado el ritmo correcto en los cuerpos de la personalidad y se ha purificado las envolturas, la actividad dual llega a ser prácticamente instantánea. ¿Qué quiere decir? Pues que actuamos
en el mundo superior y en el mundo inferior, pero con una característica muy particular: somos conscientes, cosa que ahora seguramente la mayoría de las veces no sabemos muy bien. En los momentos sublimes que tenemos, dónde estamos, y en los momentos de dificultad tampoco sabemos si es debido precisamente a un problema etérico o a un problema emocional, o incluso generado por una confusión mental. Eso todavía no podemos afirmarlo categóricamente. Dice: la actividad dual llega a ser prácticamente instantánea y el estudiante puede entonces abocar su atención a la tarea de construir y vitalizar conscientemente, pues ya no se concentrará para lograr el alineamiento. Es decir, el gran problema, el gran hándicap es mantener alineados los vehículos de la personalidad. Cuando esto ya se tiene clarísimamente, ese hilo, ese canal de comunicación se mantiene continuamente vitalizado y solamente con la visualización se consigue de forma rápida el alineamiento. No necesitamos esforzarnos y rompernos la cabeza. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a las células cerebrales y a nuestra conciencia a mantenerse firme en una línea de luz. Continuamos. Dice: el exacto alineamiento requiere, dos puntos, quietud mental o vibración estable. Quietud mental o vibración estable. Estabilidad emocional, dando por resultado un nítido reflejo. Estabilidad emocional, dando por resultado un nítido reflejo. Equilibrio etérico, lo cual produce una condición en el centro coronario que permitirá la aplicación directa de la fuerza al cerebro físico por medio de dicho centro. Quietud mental o vibración estable. Esto de la mente, cuando se dice la llevamos a tranquilas y elevadas zonas. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más por encima de la materia esté la conciencia nuestra en la mente, más probabilidades tendremos de acceder algún día a la mente abstracta. Si nos perdemos en los detalles banales, que esos primeros años de estudio hay que conocer los detalles, aquellos que nos gustan y los que no nos gustan, pero lo que no hay que hacer nunca, llegado a cierto punto, es visualizarlos y alimentarlo, sobre todo la parte banal, la parte de la personalidad. Cuando realmente mantenemos la mente estabilizada en ese nivel de luz, obviamente hay una grandísima probabilidad de que esa luz del alma, acabe siendo reflejada precisamente por la estabilidad emocional que vamos a imprimir a nuestro vehículo emocional, a nuestro cuerpo astral. Y por lo tanto, no va a ser ese espejo un obstáculo para transferirla ni más ni menos al punto etérico que va a ser nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la potestad de registrar las impresiones del alma siempre y cuando el mundo emocional, nuestro particular rollo emocional, esté perfectamente equilibrado, esté estable. Si está estable, no está continuamente zozobrando para arriba y para abajo o está como un péndulo loco, realmente al final imprimiremos en el cerebro físico una nueva realidad de conciencia. Y cuando esto acontece, que es el resultado de las iniciaciones famosas, pasado un tiempo se percibe, realmente se ha hecho un cambio, un giro de 180 grados, en el sentido de que hasta ese momento todo aquello que parecía difícil, convulso, y uno se estabilizaba y venga, llegado a cierto momento, ya no va a perder más la estabilidad, no va a perder ni la quietud ni va a perder el equilibrio etérico. Y esto es importante que entendamos, que es fruto del alineamiento. Por lo tanto, cuanto antes consigamos estar cada día el mayor tiempo de horas posible alineados con el alma, antes conseguiremos que a nivel cerebral ser conscientes de una percepción interna. Ese es el camino que hay de comunicación. De lo contrario, la enseñanza esotérica sería un engaño, y no lo es en absoluto. ¿Es un poco complicado? Bueno, exige mucha perseverancia, como todo en la vida. Continuamos. 3. Para un discípulo, el alineamiento directo con el ego, con el alma, vía los centros y el cerebro físico, es la meta de su vida de meditación y disciplina. De hecho, las técnicas del tibetano insisten categóricamente en focalizar la conciencia en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque es a partir de ahí,
tenemos todo lo necesario ¿para qué? Para acceder al mundo del alma. Y si no partimos de la cabeza, olvidémonos de llegar a una meta razonable. Mientras estemos regodeándonos en el plexo solar con nuestros sufrimientos, con nuestras ilusiones, con nuestras banalidades, con esta mente kamamanásika que no sabemos qué narices es, pero que está ahí, que nos atormenta, que nos llena de ideas absurdas, etcétera, etcétera, estamos eludiendo la responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad que tenemos es ni más ni menos ser fieles a ese mandato interno que un día aceptamos del alma. Acercarnos lo máximo posible al alma e irradiar los resultados de este acercamiento, de esta transfiguración, si llega el caso, de esta transformación o de esta transmutación. Esa es la obligación que tenemos, manifestar el mundo del alma en el plano físico, con las gentes que nos desenvolvemos, en el trabajo, los compañeros del trabajo, por la calle, con la familia biológica. Si no lo conseguimos, no estamos haciendo un verdadero trabajo esotérico. Es meta de su vida de meditación y disciplina. Dice, esto se hace a fin de que el Dios interno el alma pueda actuar con plena conciencia y controlar plenamente el plano físico a la humanidad y se fomentarán los asuntos grupales. Si no hay expresión del alma, olvidémonos del trabajo grupal y de la conciencia del grupo. Estamos en el signo de Sagitario, ayer fue el plenilunio y ya sabéis que Sagitario es el pétalo de la aspiración, pero básicamente es el signo de esta gente, de estas almas que están continuamente viendo el futuro, viendo el futuro, viendo el futuro, de un idealismo a veces incomprensible e inenarrable, a veces escandaloso, una mente súper abstracta, y decimos, bueno, ¿y los planes del día y el día a día cómo los solucionamos? No caigamos en el error de ver una meta de contacto con la jerarquía y el ashram y tener nuestra vida personal hecha un auténtico quilombo, es decir, completamente desarreglada. Eso no nos lo podemos permitir, eso no es correcto, eso es una quimera, es un espejismo, una ilusión, y eso acaba generando un malla en el vehículo etérico tremendo, una incapacidad de movimiento, una falta de energías a nivel de personalidad, sobre todo de plano físico, que nos hace completamente incapaces. Y una de las características de un discípulo es precisamente la grandísima energía que tiene para prestar el servicio. Y cuando tengamos una duda, acordémonos de los santos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, los santos del Islam, del judaísmo, de cualquier religión de la tierra, que a través de sus métodos, muchos de ellos místicos, muy devocionales, consiguieron una energía para llevar a cabo aquello que se habían propuesto y que ellos decían que internamente habían visto, les había dicho su divinidad o su avatar que llevaran a cabo. Y eso indica que cuando este alineamiento de la personalidad funciona, la energía superior desciende directamente al cerebro y los chakras se vitalizan y no tenemos ninguna pérdida de energía y no nos agotamos nunca y disfrutaremos siempre de perfecta salud. Continuamos. 4. Simplificaremos las cosas, si es posible, con 3 exposiciones claras resumiendo el trabajo que realiza el discípulo mientras lucha con las energías del mundo mental y las domina. Yo he puesto aquí el tema de la disciplina. No olvidemos que la disciplina en el mundo esotérico es muy profunda, muy necesaria, perdón. Y si no hay verdadera disciplina, es decir, que es el esfuerzo diario, titánico a veces, para mantenernos alineados, si no conseguimos mantener la mente continuamente en la luz, es decir, en el mundo del alma, estamos perdiendo el tiempo en el plano físico, en la encarnación. Y estamos generando karma, porque se nos ha enseñado a buscar la luz, a estabilizar la conciencia en la luz y por razones de la personalidad que solamente nos incumben a nosotros, hemos decidido hacer lo contrario. El trabajo en el plano mental produce la comprensión de la dualidad. El trabajo en el plano mental produce la comprensión de la dualidad. El discípulo trata de combinar y mezclar conscientemente el alma y su vehículo. Procura fusionarlos en una unidad. Aspira a comprender que aquí y ahora son uno. Bien,
El gran problema que tenemos todos en el sendero es darnos cuenta precisamente de que la dualidad de la cual tanto hablamos, en el fondo es una ficción. Una ficción porque en realidad no existe. Lo que sucede que nuestra forma, nuestra personalidad, es decir, la manera que tenemos de expresar el alma está sujeta a la calidad de nuestros vehículos. Por lo tanto, no es la verdadera alma todavía. No somos capaces de acercarnos y de manifestarla. Claro, vemos la diferencia. Cuando pasemos nos daremos cuenta que todo lo que pasa en el plano físico es correcto y es idóneo. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que el aquí y el ahora son uno, es decir, el mundo de la experiencia y el mundo de la espiritualidad son exactamente lo mismo, son dos puntos distintos de observación. Acordémonos cuando tengamos una duda del proemio de la doctrina secreta, donde Madame Blavatsky expone todo está dentro del uno, no hay vida fuera del uno, si la memoria no me falla. Por lo tanto, entendamos que todo lo externo está precisamente dentro de lo interno y viceversa. Parece un contrasentido, pero a nosotros se nos encomienda que hagamos de nexo de unión entre el mundo de la materia y el mundo de la conciencia superior. Y eso lo haremos en la medida en que estemos alineados lo más elevados posibles. Bien, creo que vienen las preguntas ahora. Vienen preguntas, venga. Adelante con las preguntas. Venga, preguntas. Venga, preguntas. Vamos a ver. Mira, yo soy consciente de cuando estoy en la quietud mental. También cuando tengo estabilidad emocional, digamos, en los momentos que hago meditación y fuera de ella. Pero ¿cómo se detecta el equilibrio etérico, Jesús? Eso es la concentración, ¿no? ¿Cómo se detecta el equilibrio etérico? Es fruto de lo anterior. O sea Hay que que entender, claro. cuando los otros dos está, el etérico está en equilibrio, digamos. Mira, una de las características que se obtienen con yo por ejemplo, que empecé ya muy joven, con la meditación trascendental, a mí lo que me pasó fue los primeros años, era que tenía una energía y dije, caramba, pues si no se agota. También es verdad que me he dado cuenta que la meditación de la tarde, esa técnica que ella se impartía y se decían que de 20 minutos por la mañana, otros 20 minutos por la tarde, yo al final la tarde la tuve que reducir a 5 minutos. ¿Por qué? Pues porque si meditaba a las 6 de la tarde ya no dormía, por ejemplo. Y a mí me daba muchísima energía y la verdad es que tuve unos años muy buenos. Luego me perjudicó por otro lado, pero reconozco que a mí me dio muchísima energía. Y con la meditación de la escuela arcana, pues lo mismo. Todo aquello que esté encaminado a manifestar el mundo del alma, es decir, que es prácticamente todo lo que se quiere hacer en la tierra, haciéndolo bien, haciendo de manera correcta y espiritual, porque espiritual es todo, 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 si se hace con conciencia, expresando el alma. Evidentemente, actos que no están aprobados por la sociedad y sobre todo que van en contra de los principios de la buena voluntad, evidentemente no está incluido. Aquí hay que decir una cosa, las guerras, los terremotos, todo eso forma parte del plan, forma parte del uno, por lo tanto, y atentados, no nos engañemos en ese sentido. Por lo tanto, si nosotros mantenemos una limpidez mental correcta, es decir, una claridad mental, que quiere decir ni más ni menos estabilidad, es decir, un equilibrio, tenemos las palabras a veces confunden, él da 3 palabras, da equilibrio, da estabilidad y da claridad, ¿no? O algo así. Si tenemos claridad mental, la claridad mental se consigue cuando el vehículo emocional está estabilizado. ¿Quién tiene la llave, la clave de que la mente esté bien y el vehículo etérico esté bien también? El vehículo emocional. ¿Por qué el gran avatar que conocimos como el Buda, incluso el Cristo? ¿Por qué el Cristo decía amar al prójimo? Porque estaba un mensaje que está mandado para la humanidad, pero el periodo en el que se hizo prácticamente la proporción. El mensaje del Buda es el Buda de la cuarta raza, la raza Atlante. La raza aria todavía no lo tiene. Será el Cristo cuando llegue a determinado nivel, que será el famoso Buda Maitreya. Pero pensemos, el hecho de la enseñanza del desapego, ¿qué perseguía? Ni más ni menos alejar de la conciencia humana
todo aquello que dispersaba el contacto con lo más sublime, que en aquel momento era empezar a construir de manera racional el vehículo mental, que se diferencia del vehículo emocional en que uno, a través del emocional, ha ido poco a poco seleccionando los deseos y las aspiraciones, y cuando has seguido una línea, como lo que hemos leído antes, de construir el antagrama o acercarse al alma, empieza ni más ni menos a construir el vehículo mental. Es como en el plano físico. La gente, a través de los humanos, a través del trabajo, hemos conseguido estabilizar la mente, desarrollarla. Ahora ya la gente no se acuerda, pero yo me acuerdo un zapatero de pequeño, incluso un pastelero que vi en el pueblo donde nació hace ya muchos años, tendría 5 o 6 años, yo me quedaba boquiabierto viendo a aquel hombre, tenía la puerta abierta, iba decorando unos pasteles con una glasa que hacía con azúcar y clara de huevo batida a punto de nieve. Y con unos cornetes pequeñitos los iba poniendo por encima, mira por dónde años después acabé trabajando yo en lo mismo, ¿no? Pero yo me miraba aquello y decía, caramba, qué paciencia. O hacer unas botas o unas sandalias por parte de un zapatero. Yo no sé si aquellas máquinas que había, que era todo manual prácticamente, no como ahora, que se cosía a mano, madre mía, qué paciencia tiene este hombre. Bueno, pues resulta que eso que a mí me llamaba la atención de muy pequeño, es lo que he tenido que hacer y sigo haciendo para trabajar el tema de construcción de la antacarana, es decir, esta línea de contacto con el alma. Si el vehículo emocional está estabilizado porque hay una voluntad clara de concentrarse en un punto, evidentemente el vehículo no es un problema para que el cuerpo etérico tenga una falta de energía. Y sobre todo hace que la mente esté perfectamente estabilizada. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Son los tres, porque a nosotros, llegado a cierto punto, lo que nos interesa es irradiar a través de los chakras, fruto del contacto con el alma, pero para ello el vehículo emocional debe ser un espejo, como hemos leído antes. Si no es un espejo el vehículo emocional, todavía nos queda un poco de piedra que picar. Hay que recomendar a la gente que se conozca un poquito. Y si hay vibraciones, por ejemplo, de la televisión, de ciertos programas que le alteran la conciencia, o ciertos sonidos que le alteran la conciencia, por ejemplo, es muy recomendable tener el móvil en silencio, ir continuamente mirándolo de vez en cuando, depende de la actividad que tiene uno, pero por ejemplo, seguir las noticias al pie de la letra continuamente o de forma obsesiva, lo único que consigue uno es precisamente alterarse. No quiere decir que uno se tenga que encerrar en su torre de marfil y dar la espalda a lo que acontece. No. Pero con 10 minutos o 20 minutos o media hora al día hay más que suficiente. Lo que sí es importante es tener la paciencia. Tenemos medios en Internet, leer artículos de opinión, pero no para aceptar la opinión de los demás y creerme la que es mía, no. Para reflexionar cómo la gente interpreta un problema. Algo que no se enseña, Eso no se enseña, porque si no, si se enseñara, mal asunto. ¿Alguna pregunta más? Gloria, Encarni, Milagros. Venga. No os lo penséis tanto. Yo tengo curiosidad por el bichito este que has puesto. ¿El? La analogía con el bichito. ¿Qué bichito? Esto que has puesto en las fotos. Bien, sí. Esta foto, bueno, esto es de Girona. Y sabéis que Girona tiene al famoso este señor, ¿cómo se llama? El santo de la ciudad. ¿Te acordáis? ¿No? ¿San Félix? San Félix, no sé. ¿Lo dejamos ahí? ¿De Girona? Sí. Ahí, ¿cómo era? Bueno, a ver, la historia es la siguiente. Hace siglos vino una plaga de moscas, se sacó en procesión a este santo y las moscas se marcharon, ¿no? Y una mosca, imaginaos aquí, a ver, las fotos sabéis que van cayendo primero y después van los textos, así funciona la cosa. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué está aquí? ¿Conocéis alguna en el reino animal alguien que esté perfectamente organizado? Las hormigas, ¿verdad que sí? Y esta, pues bueno, es una mosca grande, pero estos insectos, ¿creéis que desempeñan una función en el plano físico o no? Están perfectamente organizados. Perfectamente, organizados. ¿Qué quiere decir eso?
pues que hay algo interno, hay un propósito que deben cumplir. Teniendo en cuenta que la mosca, las negras estas, más bien son creaciones de la logia negra, ¿eh? Están hechas con materia astral. Pero todo tiene una razón de ser. Evidentemente no son de este tamaño. Si fueran de este tamaño, el reino humano no sé cómo estaría. ¿Lo vemos? ¿Algo más? Venga. Gloria. Sí, hola, buenas. Bueno, yo quería comentar que, como hemos ido estudiando, que los vehículos, que son los ángeles constructores, nuestros ángeles constructores, A ver. Nuestros vehículos sí, son entidades necesarias para trabajar en el plano físico, etérico, emocional y mental concreto. exacto. Que han sido construidos por elementales, por pitris lunares, es otro tema. Bueno, ¿Qué querías vale, decir exactamente? igual estoy confundiendo ahora las lecciones de Vicente. A ver, ¿qué quieres decir ahora? ¿Qué quieres? No, quería decir que como vehículos su vibración es hacia la resistencia más... No son los vehículos, son los pitris, los ángeles que los componen. Exactamente, bueno, de hecho es una estructura molecular, ¿no? Ya. Porque todos son... Y tienen una tendencia hacia una vibración de la menor resistencia, Claro, que más es fácil. hacia lo más fácil. Más fácil, que es para abajo, ¿eh? Lo más fácil es para abajo siempre. Exacto. Entonces, nuestro trabajo es precisamente cambiar toda esa polaridad y estar todo el tiempo pendiente de ellos, porque al final no es ni bueno ni malo, que Sí, es su tendencia natural. Entonces, no el trabajo nuestro... conseguimos vida tras vida aumentar esta vibración, Ajá, pues los pitris no les daremos la oportunidad de convertirse algún día en seres que busquen la luz. en radiactivos, por Claro. ejemplo. Este es nuestro trabajo, que es muy, muy, o sea, es de muchas vidas, ¿no? Porque, Claro. pero que bueno, que entendiéndolo, pues parece como que tú ya te pones en una situación un poquito más elevada y comprendes lo que está pasando y puedes actuar de alguna forma, ¿no? Te pones, eso, no sé, es una reflexión solamente. Muy bien. ¿Encarna, encarni? ¿No? ¿Sí? ¿No? Venga, continuamos. Dice, la unificación del yo y el no yo es su objetivo. Da el primer paso en este sentido cuando deja de identificarse con la forma y reconoce durante este periodo de transición que es una dualidad. La unificación del yo y del no yo, del alma y la personalidad, es su objetivo. Hay que reconocer primero que uno es una dualidad. ¿Quién reconoce que es una dualidad? Nadie, prácticamente. Nadie. Por lo tanto, si no reconocemos que somos dualidades, pues tenemos un pequeño problema. Hemos de reconocerlo y saber a qué atenernos a partir de ese momento. Perdona, Jesús, pero cuando estamos diciendo que somos tres vehículos y una conciencia, ya estamos reconociendo que somos una dualidad, ¿no? A ver, no es la explicación intelectual lo que interesa, es la comprensión interna. Si realmente uno dice que, por ejemplo, de las religiones organizadas Dios nos ama, pues entonces si Dios nos ama, ¿por qué nos preocupamos de todo lo que nos pasa? ¿Me explico? Si todas las religiones prometen lo que prometen, ¿por qué muchos de sus seguidores, cuando tienen un problema, precisamente lo último que piensan es en ese Dios, en ese ser y en lo que han aprendido? Hay un aprendizaje emocional e intelectual, pero no hay una experiencia de contacto interno con el alma. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué vienen las crisis en la sociedad y a nivel individual? Para que abramos los ojos. Tanta teoría, ¿dónde te conduce? A una cristalización. Vives en una ilusión de que sabes muchas cosas, de que estás preparado, y cuando aparece la prueba que no avisa, dices, caramba, ¿pero qué me ha sucedido? Tanto tiempo que llevaba, pues que era mentira lo que estabas trabajando, no era real, porque no te habías implicado.
Un poquito emocionalmente, un poquito mentalmente, o como por ejemplo uno que tenía que le sobraba el dinero a las puertas los domingos mirando a todo el mundo, una monedita, un billetito de paga que todo el mundo miraba, él miraba a todo el mundo, era reconocido y qué bueno soy y Dios que me bendiga, ¿verdad que sí? Es una caricatura de lo que sucede, exactamente. Mientras no seamos realistas en este tema y sinceros, si pongamos toda la carne en el asador, como suele decir, va a ser difícil que estas pruebas dejen de estar presentes en nuestro día a día. Sí, hablamos mucho de la dualidad, Y llega una guerra, un atentado terrorista, ¿y dónde fue la teoría? A ninguna parte. No sirvió para nada. Pues caramba, pues precisamente, ¿qué trabajo tenemos que hacer nosotros? Una cremallera lo que hay aquí, ¿eh? Una cremallera en la escalinata de Sant Domènec, en Girona. ¿Qué hace una cremallera? Unir dos puntos, ¿verdad? ¿Y no os parece que esto es lo mismo que tender puentes? ¿Hacer de nexo de unión? Ese es el objetivo del discípulo. Traer el cielo a la tierra, no seguir con el discurso sagitariano de que en el futuro, el idealismo en el futuro, y venga idealismo. Pero bueno, ¿y el día a día cuándo vamos a encararlo? ¿Qué le pasaba al señor Don Quijote y al señor Sancho Panza? Uno estaba pensando no se sabe cuándo, en el futuro. Pero ¿y el día a día quién se encarga? ¿Lo vemos bien o no esto? Es fundamental, ¿eh? Fundamental que lo veamos, ¿eh? La unificación del yo y del no yo es su objetivo. Dice, cuando la mente es empleada correctamente, llega entonces a registrar dos tipos de energía o dos aspectos de la manifestación de la vida una. Registra e interpreta el mundo de fenómenos, registra e interpreta el mundo de las almas, el mundo externo y el mundo interno. Esa es la capacidad de la mente, mirar hacia la mente abstracta o mirar hacia el mundo de la personalidad. Si miramos hacia la mente abstracta, ¿qué estaríamos hablando? Tendríamos las grandes ideas, todo aquello que nos va a motivar y nosotros nos vamos a convertir en ¿qué? En ideales de servicio. Luego ya veremos en qué consiste esto. Si nos desviamos del sendero, lo más fácil va a ser aplicar la letra muerta y repetir sin edía lo que hemos aprendido. Pero con ello no aprenderemos nada. Es más, generaremos karma. Registra e interpreta el mundo de fenómenos. Registra e interpreta el mundo de las almas. Es sensible a los tres mundos de la evolución humana, físico-etérico, emocional y mental concreto. Y se hace sensible también al reino del alma. Es el gran principio mediador en este intervalo de reconocimiento dual. De hecho, a partir del reconocimiento del alma y la expresión continua de la misma es cuando empieza el verdadero sendero, ¿eh? Por lo tanto, imaginaos lo que nos queda todavía. ¿Lo vemos? Vamos para adelante. 3. Más tarde se fusionan y unifican en tal forma el alma y su instrumento, la personalidad, que desaparece la dualidad. Y el alma reconoce ser todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. ¿Cómo desaparece la dualidad? Mira que he puesto, sin saberlo, una imagen de un árbol modernista de plástico, papel, cristal, muy bonito, ¿eh? Fijaos. ¿Verdad que no es un árbol de verdad? Pues la personalidad tampoco es de verdad. ¿Me explico lo que quiero dar a entender? ¿Sí? Desaparece la dualidad. 5. Tendieron a creer que el alineamiento es un proceso por el cual la personalidad se pone en relación con el alma. Y exactamente es así. No obstante, sin embargo, dice, alineamiento es un término que en realidad abarca 4 procesos. El alineamiento es un proceso por el cual la personalidad se pone en relación con el alma. 1. El alineamiento del alma y la personalidad da por resultado una relación consciente con el reino de Dios. El alineamiento del alma y de la personalidad da por resultado una relación consciente con el reino de Dios.
fin de cuentas, el alma es lo más superior para nosotros en este momento, ¿no? Y la personalidad es el mundo externo, el mundo etérico, emocional y mental concreto. Si conseguimos establecer un alineamiento, esa dualidad desaparece. ¿Y qué significa? Que hay un punto de equilibrio en nuestra conciencia. Eso, ampliado en el tiempo, es el reino de Dios en la tierra. 2. El alineamiento del alma. El alineamiento del alma y la personalidad con el Rama da por resultado una relación consciente con el maestro de la rama. Alineamiento del alma y personalidad con el ashram da por resultado una relación consciente con el maestro. Así que, primeramente, percibimos ese estado de quietud, de equilibrio, que lo podemos comparar andando el tiempo con lo que es el reino de Dios. Y cuando este alineamiento de alma y personalidad se establece con el ashrama, evidentemente aparece el maestro. Y cuando este alineamiento del iniciado de alto grado con la tríada espiritual, los vehículos de la mónada, da por resultado el reconocimiento de la energía monádica. ¿Qué nos habla de tres etapas? Aspirante, discípulo e iniciado. ¿Lo vemos? Sí, ¿no? Pues todo es alineamiento. Todo. 4. El alineamiento de todos los centros en el cuerpo etérico del discípulo. Otorga capacidad a estos centros de registrar y transferir las energías que entran en el mecanismo inferior, como consecuencia de los 3 alineamientos superiores ya enumerados. Alineamiento de todos los centros en el cuerpo etérico del discípulo otorga capacidad a estos centros de registrar y transferir las energías que entran en el mecanismo inferior, como consecuencia de los 3 alineamientos superiores ya enumerados. Así que, ¿queremos tener el vehículo etérico radiante? ¿Qué nos dice? Que nos alineemos con el alma y estabilicemos la señal, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí? Un tapiz maravilloso, plenamente de dualidades, ¿no? Rojo, blanco, blanco, rojo, ¿eh? Qué bonito. Consecuencia de los 3 alineamientos superiores. Si no existen esos alineamientos, ¿qué vamos a reflejar en el plano físico? Pues nada. Nada práctico. 6. Cuando la personalidad ha alcanzado cierto grado de purificación, dedicación e iluminación, el poder de atracción del alma, cuya naturaleza es amor y comprensión, puede actuar teniendo lugar la fusión de ambos. Cuando la personalidad ha alcanzado cierto grado de purificación, dedicación e iluminación, el poder de atracción del alma, cuya naturaleza es amor y comprensión, puede actuar teniendo lugar la fusión de ambos. Lo que hablábamos antes, o los vehículos se purifican, es decir, que realmente expresan la presencia del alma, o no podemos esperar ningún milagro. No basta solo con tener un alineamiento. Uno tiene que vigilar sus emociones. No puede perder los papeles así como así. Debe vigilar sus pensamientos. Debe conocer sus energías etéricas. Según qué cosas no las debe de probar. No debe perder el tiempo en determinados ambientes. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más disciplina, más probabilidad real de contacto con el alma y expresión del alma. A fin de cuentas, el alma es como un foco que nos va atrayendo. Es decir, hay una abstracción total hacia lo superior, ¿de acuerdo? Pero debe ir acompañada de tener los pies en tierra, es decir, la conciencia tridimensional de estar aquí abajo, para saber perfectamente dónde estoy, pero al mismo tiempo tener clarísimamente la parte de arriba e interconectarlas con un sentido práctico. No nos daremos cuenta cuando llegue ese momento, seguramente, que merece más la pena la cosa que cada día podemos hacer realmente, que no ideas o ilusiones de futuro o aspiraciones de no se sabe qué. Es perder el tiempo y la energía, sobre todo la energía.
Y eso no está permitido para los discípulos y menos para los que han pasado una iniciación. Séptimo. 7. El hombre es, por lo tanto, desde el punto de vista de la expresión de la fuerza, un conglomerado de energías antagónicas y un activo centro de fuerzas en movimiento, que cambia de forma constante su enfoque y contiene además corrientes de energías que presentan una confusa variedad de interrelación activa, interpenetración, lucha interna e interdependencia, hasta el momento en que las fuerzas de la personalidad, símbolo de la divina multiplicidad, son subyugadas o aplacadas por el alma dominante. Conglomerado de energías antagónicas. A fin de cuentas, cada uno de los chakras es una energía diferente, ¿no? Son diferentes rayos. Eso, aunque aparentemente hoy no veamos el antagonismo, porque ya tenemos bastante con el vehículo etérico y sobre todo con el emocional, que es el dueño y señor de la casa, pues imaginaos por un momento que intentemos en una revuelta de estas continuas emocionales, esta lucha continua que tenemos a nivel interior en muchas épocas del año, ¿cómo vamos a mantener el punto de equilibrio si no sabemos discernir cuál es el problema? Continuamos. Esto es lo que realmente se quiere significar al emplear la palabra alineamiento, que es el resultado de preguntas. Venga. Tema: el alineamiento. ¿No? ¿No hay preguntas? A ver, vamos para allá, a ver. Hemos hablado de alineamiento y equilibrio. A ver, yo para mí la dualidad es una cosa súper compleja que solamente entiendo a nivel de palabras o un poco intelectualmente, pero a nivel de sustancia no acabo de encontrar. La dualidad. Sí, entonces Jesús en el nivel, por ejemplo, que estamos nosotros o lo que sea, la dualidad desde dónde se puede mirar, desde el punto de equilibrio, desde que la mente no sea sectaria, de que no haga separaciones, de mirarlo todo desde, bueno, con la mirada del niño que decíamos siempre, ¿no? O sea, sin conceptos. Es el punto de equilibrio, encontrar ese punto de equilibrio para poder comprender un poco qué es la dualidad. Es que ese punto de equilibrio, una forma de romper la dualidad, tanto para las enseñanzas del Buda o las del Cristo, es precisamente acentuar un punto, una inflexión que era el desapego por un lado y lo que era esta conciencia interdependiente, este amor. Claro, en grupo las cosas son distintas, pero hace 2000 años y 2500 años la conciencia grupal era mínima en la Tierra, era insignificante. De hecho, el gran problema de la enseñanza de la filosofía cristiana es que se dio en un periodo, se salía precisamente del Cordero, de Aries, se entraba en Piscis. Piscis son, ya sabéis, los dogmas de fe, el tema del maestro, del padre, del director espiritual. Evidentemente, ¿qué pasa? Que se crea un rebaño muy proclive a repetir sine die lo mismo. Y de hecho, yo por lo que veo todavía, la gente repite a nivel mundial las prácticas religiosas sin cuestionarse absolutamente nada. ¿Por qué lo hace? Porque seguramente buscan una satisfacción emocional, vamos a ser así. Se le dice espiritual, pero ya sabéis que el misticismo parte de lo más sublime del mundo emocional y se encamina hacia algo muy abstracto. Tiene mucho que ver con este signo de Sagitario. El sexto rayo es así. Hay energía de segundo rayo, pero esa energía de segundo rayo se la da precisamente este planeta regente externo de la forma de Sagitario, que es Júpiter. Eso está, pero hay que entender que esta energía, si logramos estabilizarla en la relación correcta alma-personalidad, estamos dando el primer paso para destruir la dualidad. La dualidad se acentúa y se expresa cuando olvidamos todo ello que hemos aprendido con las meditaciones después de años y años o en los estudios.
La gente en el tema del estudio esotérico tiene una obsesión tremenda en aprenderse las rondas, las cadenas, los rayos, todos los defectos y virtudes de los rayos, pero vamos a ver, cuando uno se aprende eso y de ahí no sale, ¿qué quiere decir? Es lo mismo que el que estudia geografía y se empapa al detalle de los ríos, cordilleras de todo un continente. Vale, pero habrá algo más, habrá una capacidad de interactuar y reconocer que la geografía, ¿qué es? Hay otra cosa que es la geografía. Una cosa es la geografía como la conocemos y la geografía política, la relación con los humanos. Sabéis que la geografía ha conseguido moldear civilizaciones y de hecho nosotros los humanos somos como somos porque tenemos el planeta que tenemos, que ya es una dualidad en sí extrema. Porque fijaos, depende de qué emocionalmente el logos de la Tierra. De su anterior encarnación, el reducto de ese vehículo emocional está todavía ahí dentro de esa cosa que se ilumina en el plenilunio, que la gente la ve maravillosa y no obstante es un obstáculo para la verdadera luz, para la conciencia. Y la humanidad hace lo mismo, queda embobada en el sentido de se queda obnubilada ante cosas que no debería ya prestarle atención. No podemos culpabilizar a nadie, es la propia evolución humana. Por lo tanto, el gran problema que tenemos es reconocer la dualidad a nivel precisamente de alma, personalidad. Uno de los problemas que tenemos, que no hemos resuelto, es que la gente cuando llega, por ejemplo, ahora mismo está anocheciendo, ¿no? Y bueno, el sol se va, el sol no se va, el sol está ahí. Somos nosotros que estamos girando. Porque por cuestiones de evolución necesitamos de la dualidad de la noche y el día. Pero esto es lo mismo que el sistema informático de base 2. Pasa la corriente, no pasa la corriente, ¿no? Famosos ceros y unos. Pues de otra manera no evolucionamos. Por eso hay unos cuantos indicios en el camino que son completamente necesarios resolverlos para realmente llegar a la comprensión de lo que es la dualidad. Uno de ellos es la muerte. Ya sabéis que la prueba de Escorpio es tremenda y esta prueba, la del silencio, que es la del silencio, pero no el silencio que no habla, no, el silencio que no construye formas mentales banales. Que ese es más complicado porque callarse, hay gente pues que bueno, no tiene mucha empatía, que no habla o no quiere hablar, lo que sea, pero con eso no está demostrando que tenga una conciencia muy grande. No sé si me he explicado. ¿Sí, no? ¿No? Perfectamente. Sí. ¿Alguien quiere preguntar más? Encarni, ¿quieres preguntar algo o no? Bien, una o más y ya plegamos. El control que ejerce el alma sobre la personalidad. 1. 2. El descenso de la energía del alma al cerebro por conducto de los cuerpos mental y emocional, lo que hemos hablado antes, ¿no? Produciendo así la subyugación de la naturaleza inferior. Control que ejerce el alma sobre la personalidad. Esto es cuando realmente ha habido una respuesta clara y una búsqueda clara de lo más sublime, lo más elevado por parte del mundo de la personalidad. Si no, esto no se produce. Y aquellos que responden es porque llevan más tiempo, han sido más expertos en esta capacidad de responder al alma. Y por lo tanto, la personalidad, cuando está verdaderamente estructurada y funciona como una entidad, la energía esa ya sabéis que es el subrayo del alma. Dice el descenso de la energía del alma al cerebro a través del cuerpo mental y emocional, produciendo así la subyugación de la naturaleza inferior. Por lo tanto, si yo me empeño desde el plexo solar, el asiento de donde está esa entrada a la caverna, me empeño en mantener el equilibrio, que voy a conseguir? No conseguirlo. Tendría que elevarme un poco más, ¿no? A la cima de la cabeza, al entrecejo, ¿no? Donde la radiación de ese átomo manásico permanente es más intensa. Por lo tanto, entendamos que si no conseguimos ese punto neutro, si estamos buscando por abajo, no veremos lo que tenemos preparado arriba. No veremos lo más sublime. El despertar de la conciencia cerebral a la percepción del alma y un nuevo alineamiento de los cuerpos. Despertar de la conciencia cerebral.
¿Podemos imaginarnos qué pasará el día que a nivel cerebral seamos conscientes de ciertas cosas que a lo mejor nos han acompañado durante años y años, o vidas tal vez, pero que no teníamos en consideración? Hay como una liberación de una carga, de un peso increíble. Es como el que tenía un miedo a ir a tal sitio y un día va, pero caramba, pero si no es lo que yo pensaba, esto es otra cosa. Y se libera de una carga increíble, ¿verdad que sí? Pues a nosotros nos pasa lo mismo. A medida que nos acercamos al alma y mantenemos la vibración, se consigue, a través de esta energía que desciende al cerebro, limpiar ¿qué? El tema de los nadis, el sistema nervioso, ¿verdad? Y hacer que los chakras ¿qué? Trabajen de una manera distinta, ¿no? El control que ejerce el alma sobre la personalidad. 3. El correcto ordenamiento de acuerdo al tipo de rayo, de las energías que animan y despiertan dinámicamente los centros de la actividad, Esto conduce, eventualmente, a que se efectúe un alineamiento directo de los centros de la columna vertebral para que la energía del alma pueda ascender y descender a través de los centros desde el centro rector de la cabeza. Correcto ordenamiento, de acuerdo al tipo de energía de rayo, de las energías que animan y despiertan dinámicamente los centros a la actividad, los chakras, a la irradiación. Dice, esto conduce a que se efectúe un alineamiento directo de los centros de la columna vertebral para que la energía del alma, que viene de arriba, sabéis que está el asiento, ¿dónde está? Está en Kundalini, ¿no? En la base de la columna vertebral. ¿Qué hacen en la tercera iniciación? Que el centro coronario, la glándula pineal, llama ¿a quién? A Kundalini, a lo que son las suprarrenales, ¿verdad? Donde está despertado, donde está aposentado el fuego. Y este fuego asciende. Pero antes de conseguir ese punto de evolución, la tercera iniciación, ha habido un proceso muy lento de despertar lentamente los centros. ¿Pero dónde? Focalizándose en lo más elevado, para que la energía del alma pueda ascender a través de los centros desde el centro rector de la cabeza. Venga, la última ya, ¿eh? Con el tiempo, el rayo de la mónada asume el control, después del alma, desde el control del alma, absorbiendo en sí mismo el rayo de la personalidad y el del alma en la tercera y en la quinta iniciaciones. La tercera es el de la personalidad y el del alma es en la quinta iniciación, que es cuando realmente el maestro se olvida precisamente de que ha sido humano, vaya, que la prueba es eso, simplificando mucho. Se soluciona una gran papeleta, ya se actúa como una mónada, pero tiene un porcentaje de energía monádica increíble. Y así definitivamente se subyuga la cualidad y permanece solo aquel que es decir, el aspecto cualidad, que sería el aspecto conciencia, desaparece. ¿Y qué queda? Pues el aspecto vida y el aspecto apariencia, ¿o no? ¿Qué hay entre los dos? Un hilo, pero no hay un punto de conexión, solamente hay un hilo, que se utiliza esporádicamente. Permanece solo aquel que es. Yo os he puesto un árbol de la Devesa de Girona, un plátano, le he puesto algo de color, es decir, para darnos cuenta de que aquí está el árbol, ¿no? ¿Estamos nosotros igual de firmes? ¿Sí? Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, que así sea y cumplamos con nuestra parte.